Muy bien, vamos a continuar dando la clase entonces de lo que es la anatomía de la uvea y de la retina. En primer lugar, el término de uvea viene principalmente porque significa uva y esto básicamente era por el color oscuro o anegrado que tenía la capa intermedia del ojo. Si recordamos, habíamos dicho, si vamos de externo a interno, lo primero que vamos a observar es el globo ocular. Tenemos la córnea, que es transparente, y la esclera, que es blanca. Esta es la parte externa, fibrótica o protectora del ojo. Si quitásemos toda la parte blanca, que es la esclera, nos vamos a encontrar entonces efectivamente con toda la uvea, esto que observamos aquí. Pero esta parte que se observa es de color oscuro, como del color del iris. Y esta específicamente, la que se encuentra detrás o en la gran mayoría de la esclera, es la coroides. Porque esta pequeña sección antes de llegar al limbo, o sea, la unión entre la esclera y la córnea, aquí va a estar el cuerpo ciliar y en la parte aquí adelante vamos a tener el iris. Por ello, y si quitásemos aquí la coroides, encontramos la parte más interna o retiniana, que es la retina, o la sensitiva o neurológica, que es la que se encarga de recibir el estímulo luminoso y transformarlo en un impulso nervioso para que viaje al cerebro. Entonces, la estructura básica de la ovia, en primer lugar, es de ese color oscuro, principalmente por una combinación de los melanocitos, que son las células que nos dan el color o el tinte, el color oscuro, por así decirlo, y la vascularización, o sea, los vasos sanguíneos, arteriales y venosos. El estroma, ¿verdad? O digamos el contenido principal de la uvea es muy vascularizado. Y esta procede de las arterias ciliares anteriores y posteriores que habíamos mencionado, si recuerdan, cuando hablamos de la arteria central de la retina, que era la primera rama de la arteria oftálmica. Esta daba la arteria lagrimal y luego daba las ciliares anteriores y las ciliares posteriores. Además, la uvea contiene dos epitelios que están del mismo lado. Eso lo vamos a ver más adelante en algunos dibujos. Y el estroma, pues, es el que contiene los melanocitos. Entonces, la coroides, junto con el cuerpo ciliar y junto con el iris, conforman lo que es la uvea o la capa intermedia o la capa vascular. Recordando, aquí observamos esto que se observa aquí blanco, es la esclera, el continuo hacia adelante y justo en este punto se vuelve transparente y es la córnea, que es todo esto que está aquí, hasta este punto, y luego nuevamente se pone blanco en el limbo y luego tenemos la esclera nuevamente, recubre por completo el globo ocular. Aquí la capa intermedia está dibujado, digámoslo así, de color rojo, y aquí vemos la coroides como viaja hacia la parte de adelante y la coroides llega justo hasta este punto. Y en este punto ustedes observan que esto que se ve de color rojizo se empieza a abrir un poquito y da la forma de un triángulo. Veamos aquí, este sería el triángulo, ¿ok? Con la parte más ancha aquí, que sería la base. Esto que está aquí es el cuerpo ciliar. Y el cuerpo ciliar contiene varias partes o varios componentes, lo vamos a ver más adelante. Pero esta parte del cuerpo ciliar se conoce como pars plana, ¿ok? Y aquí vamos a tener el cuerpo ciliar y aquí los procesos ciliares. Y lo que luego se continúa hacia adelante, esto que está aquí, es el iris. Y el espacio que hay entre iris y iris se conoce como la pupila. Aquí tenemos un corte histológico. Aquí las gráficas, las siglas están en inglés, pero aquí tenemos primero el lente intraocular, o sea, el cristalino, ya hablamos de él, ¿verdad? Recordemos que el cristalino tiene una cápsula y tiene unas estructuras, unos hilitos, por así decirlo, que se conocen como las zónulas, que se insertan en la parte anterior de la cápsula anterior, en la parte posterior y en el ecuador hacia los procesos ciliares, que son como estos deditos que se observan aquí. Aquí obviamente está en inglés. Esto es obviamente cuerpo ciliar o procesos ciliares, ¿sí? El proceso ciliar son estos deditos. Aquí PC realmente lo que significa es la cámara posterior, posterior chamber. Aquí está la cámara posterior y acá anterior chamber, la cámara anterior. ¿Qué quiere decir? Todo esto
la parte posterior y la parte anterior está por delante del cristalino y todo esto está bañado de humor acuoso. Recuerdan que la parte posterior, todo esto que se ve aquí, está bañado por, o está, perdón, lleno de el humor vítreo. Y esto a partir de las zónulas del lente hacia adelante del humor acuoso. Y vean que hay dos secciones. Esta sección de aquí, que sería como la recámara posterior, y esta es la recámara anterior, pero no se llama recámara, se llama cámara. Cámara anterior y cámara posterior. Y ese humor acuoso, ¿dónde se forma? Casualmente aquí, en los procesos ciliares. Los procesos ciliares se encargan de formar el humor acuoso. Es como si fueran unas llaves que meten líquido adentro del ojo. Y ese líquido se encarga de la nutrición del cristalino y de la córnea. Ese líquido, que ya es fisiología, pero de igual manera es importante que lo conozcan por concepto, baña la parte del posterior del ojo, pasa a través de la pupila, la parte anterior, y luego en esta estructura que está aquí, que se llama trabecular meshwork o malla trabecular, es la que permite el drenaje hasta este conducto que se observa aquí, que se conoce como canal de Schlemm. Es el mismo que observamos aquí, como este puntito rojo aquí. Básicamente el humor acuoso se forma aquí en los procesos ciliares, viaja entre el cristalino y la parte posterior del iris, pasa por la pupila, nutre la córnea y se drena por la malla trabecular hacia el canal de Schlemm. Y del canal de Schlemm va entonces al sistema venoso y regresa pues el líquido a su punto normal. Aquí la C representa la córnea. Recuerden, la córnea se diferencia de la esclera es básicamente por la regularidad de las fibras y la deturgencia, o sea, la deshidratación relativa. Y aquí C, que es esto que está aquí, representa la conjuntiva. Recordando que hay otras estructuras, ¿verdad? Como la cápsula de Tenon y la epiesclera, que se encuentran encima de la esclera. Aquí vemos entonces esto que está pintado de verde es el iris. Obviamente tiene funciones, pero ustedes saben que el iris o la pupila, el iris se puede correr hacia acá, o sea que la pupila se abre, o el iris se puede correr hacia el centro y la pupila se achica. Ustedes no pueden controlarlo porque básicamente es un músculo liso involuntario. Y obviamente actúa bajo un reflejo que está relacionado con la cantidad de luz que le entra al ojo. Eso vamos a mencionarlo un poquito cuando hablemos de neurooftalmología. Obviamente es un diafragma óptico. ¿Por qué? Porque al achicar el tamaño de la pupila vamos a ver, va a entrar menos luz y va a haber menor error refractivo por parte de la periferia del cristalino, ¿verdad? Que son las aberraciones ópticas que se producen en cualquier tipo de lente. Aquí tenemos una vista posterior, o sea, mirando como si estuviéramos dentro del ojo. Aquí tenemos el cuerpo ciliar y aquí tenemos el iris. Y ustedes observan aquí como hay un montón como de hilitos. Esos son los procesos ciliares, obviamente, que están sueltos por allí, ¿verdad? El color del iris que nosotros observamos, nadie en primer lugar tiene el iris o los ojos negros. Los ojos negros no existen. Los ojos son cafés oscuros, ¿ok? El que los tiene obviamente como azules o verdes es obviamente por la deficiencia o la menor cantidad de melanocitos, y eso va a dar los diferentes colores o los colores más claros que obtenemos entonces en nuestros ojos, ¿sí? Aquí vemos un corte histológico, ¿verdad? Del iris, o sea, de esta estructura que acabamos de ver. Entonces, la parte posterior vamos a tener dos epitelios. Aquí hay un epitelio que se observa más oscuro y aquí hay otro epitelio que se observa menos oscuro. Este que está marcando aquí con el número 2 es el músculo dilatador. El músculo dilatador transcurre, digámoslo así, del centro o del borde de la pupila hacia afuera, como si fueran rayos, ¿ok? Como los rayos de una bicicleta. Y claro, cuando se contrae el músculo, jala de aquí para acá, de aquí para arriba, de aquí para acá y de aquí para acá. El otro músculo que se encuentra dentro del iris es el esfínter de la pupila, que es circular. Y este se encarga más bien de cerrar la pupila, porque los músculos esfínteres lo que hacen es que cierran cuando se contraen. Cuando se relajan, los músculos esfínteres o circulares abren. Aquí vamos a ver entonces el cuerpo ciliar. Y aquí vemos, como les dije, el cuerpo ciliar tiene una apariencia triangular. Un vértice o una punta hacia la coroides y la base hacia el iris.
¿ok? Aquí obviamente se produce el humor acuoso y también están los músculos de la acomodación, ya que al contraerse o relajarse van a producir tensión o van a tensionar o relajar las fibras de la zónula que van a alar al cristalino en sus inserciones, haciéndolo más delgado o más grueso. Eso es puramente fisiología, no me interesa eso. Lo que sí necesito que sepan es que el cuerpo ciliar está el músculo de la acomodación, están los procesos ciliares, y los procesos ciliares tienen la zónula y las zónulas se adhieren al cristalino. Aquí vemos un corte no histológico, o sea, anatómico, una pieza anatómica de un corte de un ojo. De esta forma, pues que tenemos la línea media ocular, divide este ojo desde un lado derecho y uno izquierdo. Aquí, esto que se observa aquí de este color rojizo, ¿verdad? Es la coroides. Aquí quedó parte de la retina. La retina realmente no es naranja. El color realmente de la retina es un poquito oscuro, pero el color naranja lo da la combinación entre la retina y la coroides. Por eso es que cuando la retina se desprende de la coroides, cuando hay un desprendimiento de retina, entonces la retina se ve como pálida, se ve algo grisácea, ¿sí? Entonces, aquí todavía tenemos la retina. Y estos dientecitos que se observan aquí así, como hemos dicho, se llama la ora serrata, que es el punto donde termina la retina y empieza el cuerpo ciliar, ¿ok? Aquí empieza el cuerpo ciliar, la pars plana, ¿verdad? Aquí está parte plana o pars plana. Luego estos deditos, que son los procesos ciliares, y hacia adelante entonces el iris. Y esta es la pupila. Nada más que aquí, fíjense que la pupila o el iris está pegado a la córnea. Esta es la córnea. ¿Por qué? Porque al abrirse todo el humor acuoso se salió, pues y el iris se adhiere, pues entonces a la córnea, ¿ok? Y no está el cristalino que debería estar aquí en el centro. Esta es una imagen igualmente vista desde adentro. Este es un cristalino que se ve totalmente café y blanco, o sea, es una catarata. Aquí vemos los procesos ciliares, ¿ok? Aquí vemos el cuerpo ciliar y esta es la parte de pars plana. Esta es una imagen, claro, ya disecada. Aquí vamos a ver músculos, ¿ok? Los músculos que se encuentran en el cuerpo ciliar. Aquí tenemos los procesos ciliares y aquí este borde externo, pues obviamente es el epitelio. Estos músculos se encargan entonces de la acomodación. Recordando entonces parte de la circulación, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado que la esclera era relativamente avascular? Pero hay vasos sanguíneos que transcurren de ellos. Las arterias que salen, por ejemplo, de la arteria oftálmica vienen, atraviesan la esclera y viajan o transcurren con él, siendo las arterias ciliares posteriores largas, que vienen de más atrás. Y las cortas aparecen pues de las arterias que están ya cercanas al globo ocular. Entonces, las arterias posteriores son largas, cortas y son ciliares. Pero también existen las arterias ciliar anterior, que esa sí va directamente hacia la parte anterior, que proviene de la arteria lagrimal. ¿Se acuerdan? La segunda rama, la que va del lado temporal hacia la glándula lagrimal. Y aquí vemos, por ejemplo, la arteria central de la retina, que es la primera rama que da la arteria oftálmica y que entra dentro del nervio óptico y viaja dentro del nervio óptico para entrar entonces hacia el área de la retina. Aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Quitando o retirando todo lo que es la parte de la esclera. Vamos a observar entonces los vasos sanguíneos coroideos, ¿ok? Y vamos a ver también las venas vorticosas. Recuerdan que habíamos mencionado las venas vorticosas, que hay 4, y estas se encargan de drenar ya o retornar el flujo sanguíneo venoso del ojo hacia la vena cava superior. Aquí nada más para recordar, la parte externa vamos a tener aquí a la esclera, que es la capa externa, fibrosa o protectiva. La capa intermedia o vascular llena de arterias y venas, que es la coroides, en este caso en la parte posterior. En la parte un poquito intermedia está el cuerpo ciliar y la parte anterior del iris. Y luego lo que se continúa en la parte posterior es la retina, ¿ok? Entonces hay un punto de unión, igual que ocurría, si recuerdan cuando hablamos de la esclera, que la esclera tiene 3 componentes, ¿verdad? La epiesclera, el estroma y la membrana de Fuchs, que era la que está pigmentada por, digamos, el color de la uvia. Aquí también va a haber un punto intermedio, pero que viene de parte de la retina, que es la membrana de Bruch, que es, digamos, la interfase o la frontera
que existe entre la coroides y lo que es la retina. Entonces, importante recordar que el epitelio, esto lo estamos viendo al revés. O sea, la parte de arriba es la coroides y la parte de abajo es la retina. ¿Ok? Los vasos sanguíneos, ya sea arteriales o venosos, son más superficiales. Son superficiales porque están más cerca de la esclera. Y a medida que se van haciendo más internos o profundos, se van haciendo más delgados. ¿Sí? Formando entonces lo que se llaman los coriocapilares. Si ustedes recuerdan cuando dieron el sistema nervioso, no, perdón, el sistema circulatorio, habíamos hablado que los vasos sanguíneos primero son grandes, luego se van haciendo medianos, luego pequeños y los más pequeños son los capilares, ¿sí? Y esos son los que ya es la última etapa. Pues aquí vamos a ver, por ejemplo, miren, esta que está aquí es la esclera, ¿ok? Aquí vamos a tener estos que son los vasos grandes, o sea, las arterias o las venas de la coroides. Y a medida que se acercan a este punto que está aquí, este que está aquí, vean, esto que está, esta como línea blanca, es la membrana de Bruch. O sea que hasta aquí, hasta este punto, llegan los coriocapilares. ¿Ok? Hasta este punto que van a permitir, básicamente, ¿cuál es la función de los coriocapilares? Nutrir, llevar oxígeno y nutrientes a las capas estas más externas de la retina. ¿Ok? Porque las capas internas de la retina, para eso se va a encargar la arteria central de la retina. ¿Ok? Aquí vamos a ver entonces el grosor. Ahora sí ya vamos a entrar en la retina. ¿Ok? Porque ya hablamos de la coroides. Esta es la coroides. Este es el cuerpo ciliar. Aquí está el iris. Está de color, digamos, naranja. Y aquí vamos a tener la retina. Y la retina aquí está coloreada de forma amarilla. Vamos a observar en primer lugar que la retina llega hasta cierto punto, ¿cierto? Hasta aquí. Este punto se conoce como hora serrata. En la hora serrata es donde la retina, es digamos el segundo lugar donde la retina es más delgada, hasta 0.12 milímetros. Luego en el ecuador mide 0.18 milímetros. ¿Ok? Alrededor de la fóvea puede medir hasta 0.3 y el punto más delgado de la retina es la fóvea central, que mide 0.10 milímetros. ¿Ok? Lo importante aquí es saber que los dos puntos más delgados de la retina, la fóvea, que es anatómicamente normal, ¿ok? Y es más delgada, es que se ve en esta hundidura, es porque es el área de mejor agudeza visual, la fóvea. ¿Y por qué es importante saber que en este punto, en la periferia, es más delgada? Porque aquí es donde ocurre cuando la retina, por alguna razón, se puede desgarrar o romper. Que si se rompe o se desgarra, puede facilitar entonces un problema serio de la retina que se llama desprendimiento de retina. ¿Ok? Entonces, recordando primero, existe una capa externa fibrosa de un tejido conjuntivo denso, que la parte blanca es la esclera y la parte transparente es la córnea. La segunda capa intermedia, que es la vascular, es la úvea y está compuesta por la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Y obviamente la coroides es la más posterior, ¿ok? El cuerpo ciliar es intermedia y el iris es la parte anterior. Y el cuerpo ciliar está compuesto de el músculo ciliar y los procesos ciliares. Y el iris contiene músculos dentro de él. Y está el dilatador de la pupila y el esfínter de la pupila, ¿sí? También obviamente que contiene dos capas de epitelio, un estroma, pero bueno, eso no es tan importante como saber los músculos que se encuentran. Y la capa interna, que es la que estamos revisando ahorita, que es la sensorial o neurológica, es la retina y el nervio óptico, ¿sí? Entonces, la retina se divide en dos capas. La capa externa y pigmentaria y la capa interna y neurológica. ¿Por qué? Porque la capa externa o pigmentaria es la que se encarga de evitar, por así decirlo, o de no permitir el paso de la luz más allá de ese punto. Es como si fuera una cortina. ¿Ok? La cortina, ¿qué va a hacer? Permite que la luz llegue hasta un cierto punto y una vez que toca la luz la cortina ya no la va a dejar pasar. O sea, bloquea la luz. ¿Ok? Y la capa interna, la neurológica, es la que se va a encargar en ese punto de detención de la luz o del avance de la luz de estimular fotorreceptores para que entonces se produzca la visión. Y hay tres tipos de neuronas principalmente. Los fotorreceptores, que son los que se encargan, son realmente las células nerviosas
especializadas en reaccionar hacia la luz y transformarlo en un impulso nervioso. Las células bipolares son aquellas, hay horizontales y bipolares. Las bipolares se van a encargar de llevar ese impulso nervioso que ya generó el fotorreceptor hacia las células ganglionares. Es como si fuera una carrera de relevo, que el que realmente hace todo es el que lleva el primer mensaje, se lo entrega un segundo y ese segundo se lo lleva al tercero, y el tercero es el que se encarga de llevarlo hacia el cerebro, para que el cerebro, obviamente, en el área visual, que es en el área occipital, en el área calcarina, sea el que se encargue de la visión. Ahora, si nosotros observamos oftalmoscópicamente, o sea, a través de la pupila, la retina, esto es lo que vamos a ver. Esto que está aquí es el nervio óptico, y lo que vamos a saber que sale de aquí es la arteria oftálmica y la vena oftálmica, que vienen de la arteria central de la retina, que es el que le va a dar la irrigación a la parte interna de la retina. Porque la parte externa que va hacia afuera está en contacto con la coroide y esa recibe su irrigación y su oxigenación por parte de la coroides. Entonces, la mácula es la que se encuentra en este punto. Se conoce como mácula lútea. ¿Por qué? Porque va a ser ligeramente más amarillosa. ¿Ok? Y esto mide aproximadamente, nos da realmente, es de 5 milímetros. La fóvea, que es la parte más central, mide aproximadamente 1,5 milímetros. ¿Sí? Entonces, la fóvea, como les mencioné, es la de mayor agudeza visual. El disco óptico, o esto que está aquí, que se conoce como la cabeza del nervio óptico, es el punto de salida de las fibras nerviosas de la retina. Eso lo vamos a explicar un poquito con más detalle ahorita. Y los vasos sanguíneos, pues obviamente que provienen y van hacia el nervio óptico para el drenaje o la irrigación. Vamos a tener entonces otros tipos celulares, como ya mencionamos, los fotorreceptores. Pueden ser conos o bastones. Estos son los dos tipos de células sensitivas. Los conos se van a encargar de la visión de día o con claridad y van a darnos los colores. Y los bastones se encargan principalmente de la visibilidad en oscuridad o poca luz. Y básicamente nos van a dar la sensación de movimiento. O sea, como cuando es de noche usted siente que algo se movió, esos son los bastones que están funcionando. Las células horizontales son las que se encargan de integrar los diferentes conos o bastones que son estimulados en ese momento. ¿Sí? Eso es como si, por ejemplo, están un grupo de estudiantes, ¿verdad?, en clase y el profesor dice algo y uno le pregunta, ¿él dijo esto o dijo esto? Y entre los 2 o 3 o 4 que se ponen a conversar en ese momento determinan, no, él dijo tal cosa. Entonces eso es lo que anotan, por ejemplo. Las bipolares se encargan entonces de llevar ahora sí ese impulso de los fotorreceptores a estas células que están acá, las ganglionares. Células amacrinas son básicamente células de sostén, igual que las interplexiformes. O sea, son células que se encargan de que estas tres células más importantes, los fotorreceptores, los bipolares y los ganglionares, estén bien. Son como llamamos nosotros los empleados, pues por así decirlo de ellos, para que esos tres funcionen de forma adecuada. Entonces, aquí vemos un pequeño esquema. Estos serían los bastones, que veamos que son como largos, parecen unos bastones o unos toletes. Los conos, por esta forma ligeramente puntiaguda, ¿ok? Entonces, las horizontales son las que ponen de acuerdo o coordinan bastones con bastones y conos con conos. Y las bipolares son las que llevan este impulso que ha captado este fotorreceptor y este cono hacia las células ganglionares. ¿Ok? Y como les dije, las amacrinas, las interplexiformes, las de Müller, todas se encargan básicamente de mantener estas tres, porque es una, digámoslo así, es un impulso de tres neuronas, del cono a través de la bipolar hacia la célula ganglionar. La célula ganglionar entonces forma un axón, que es el que viaja y va y forma parte del nervio óptico. Entonces, estas células ganglionares aproximadamente, ¿verdad?, hay 1.200.000 por ojo. Y ese 1.200.000 lo que van a conformar es el nervio óptico. ¿Por qué? Porque estos tienen que darse cuenta que esto es una pequeña porción ínfima de la retina. Y hay cientos y millones hay realmente 5 millones de conos y casi 92 millones de bastones, ¿verdad?,
que se van a encargar, bueno, pongámoslo sencillo, 5 millones y 90 millones de bastones, 5 millones de conos, que se van a encargar entonces de la visión. Entonces, es importante saber que anatómicamente se divide la retina en 10 capas. Siempre tratamos de simplificar y ponemos las partes más representativas, ¿verdad? Habíamos dicho, por ejemplo, la córnea tiene 5 capas: el epitelio, la capa de Bowman, el estroma, la Descemet y el endotelio. La esclera, epiesclera, estroma y Fuchs. Hablamos de conjuntiva. Bueno, la conjuntiva tiene la parte epitelial, la parte estromal y la parte entonces basal. Entonces todo tiene como una cantidad, ¿verdad? Entonces en la retina tenemos 10 capas. Habíamos dicho que las células pigmentadas son las que evitan ya que el impulso nervioso, ¿verdad?, continúe, o sea, la luz siga viajando y se detenga ahí. Ese es el epitelio pigmentado de la retina. Y está justo al lado de los fotorreceptores. ¿Ok? El epitelio pigmentado de la retina es la parte más externa. ¿Por qué es la más externa? Porque estas células pigmentadas colindan con la coroides. Luego, la segunda más externa son los fotorreceptores. Entonces hay una división entre estos dos tipos de células con el resto, digamos, de los axones. Por eso se conoce esta como la membrana limitante externa. ¿Ok? Fíjense que aquí hay una, la número 10, es la membrana limitante interna, porque es la parte más interna de la retina. Y la parte más interna de la retina, con lo que colinda o con lo que da, es con el vitrio. ¿Ok? Entonces, de la membrana limitante externa viene la capa nuclear externa. Y nuclear porque conforman los núcleos celulares de los fotorreceptores. O sea, los núcleos están por un lado y acá está la parte funcional, digámoslo así. La plexiforme son las conexiones sinápticas de las células fotorreceptoras y las bipolares y las horizontales. Esas que habíamos dicho, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener, bueno, acá arriba, el epitelio pigmentado, los fotorreceptores, ¿ok? Luego vamos a tener la membrana limitante interna, que vamos a tener aquí entonces los núcleos. Luego viene la plexiforme externa, que son aquí las sinapsis de estas células, las bipolares y las horizontales. ¿Ok? Luego vamos a tener la capa nuclear interna, que va a estar conformada por los núcleos de las células bipolares, horizontales y amacrinas. Luego la plexiforme interna, que es básicamente la conexión sináptica entre esas células y las amacrinas y las ganglionares. La capa de células ganglionares, que es la, como les dije yo, la tercera o el tercer relevo. El impulso nervioso nace de los fotorreceptores, a través de las bipolares llegan hasta las células ganglionares, y las células ganglionares, sus axones, forman la capa de fibras nerviosas que terminan formando el nervio óptico, y la membrana limitante interna es la que las separa de las células de Müller y del humor vitrio. Aquí lo vamos a ver esquemáticamente. Aquí tenemos el epitelio pigmentado de la retina. Aquí lo que tendríamos es esta es la membrana de Bruch. Y aquí tendríamos a la coroides. Luego tenemos los fotorreceptores, los conos y los bastones. ¿Ok? Tendríamos entonces la limitante externa, la plexiforme, la nuclear y así sucesivamente hasta llegar a la capa de fibras nerviosas y a la membrana limitante interna. O sea, las 10 capas de la retina estructuralmente. Aquí vemos lo mismo. Aquí lo vemos en esquema, que a veces es un poquito más fácil verlo. Claro, dibujado. EPR, el epitelio pigmentado de la retina. ¿Ok? Aquí tenemos los conos y los bastones, sus núcleos, limitante. Estas son las sinapsis, las bipolares, las amacrinas, las sinapsis nuevamente. Luego las células ganglionares, claro, cada uno con sus núcleos. Y finalmente la capa de fibras nerviosas. Como había mencionado, hay 92 millones. Dije que con 90 ya es suficiente para que aprendas el número tan. Pero 90 millones de bastones y 5 millones de conos. Los bastones son para la visión con luz tenue y el fotorreceptor es la rodopsina. En cambio, los conos son menores, son para la visión con luz, o sea, de día. Y hay 3 tipos de opsina. Esta opsina, la rodopsina, es para, digamos, luz tenue. Y las opsinas sensibles a longitudes de ondas, quiere decir a los colores. Eritropsina, que es el rojo. Si recuerdan, alguna vez mencionamos los eritrocitos.
que son las células rojas o las células sanguíneas, cloropsina, que viene como de clorofila, que viene de verde, de las plantas, y la cianopsina, que viene del azul. Nosotros solo tenemos 3 pigmentos. Y de esos 3 pigmentos, su combinación en diferentes proporciones son los diferentes o todo el espectro de visión de colores que tenemos nosotros, ¿sí? Cuando el paciente tiene una alteración de alguna de estas opsinas, entonces presenta algunos déficits visuales, o sea, pérdida de ver ciertos colores, ¿verdad? O los pacientes que pueden tener alteración de los bastones son los que pueden tener ceguera nocturna, o sea, no ven bien de noche. Los fotorreceptores, obviamente, se organizan en mosaicos hexagonales, o sea, de 6 lados. La foviola, que es la parte, digamos, más central de la fobia, contiene fotorreceptores tipo cono sensible a la luz verde y roja. O sea, fuera de la foviola hay azul. ¿Qué quiere decir? La foviola, que es la parte más delgada de la fobia, no tiene pigmento o no tiene la capacidad de ver el color azul, ¿sí? En la mácula, que es la parte central, la mácula lútea, es la que tiene más fotorreceptores tipo conos. En cambio, los bastones, que son mayoría, predominan pero en la periferia, o sea, fuera de la mácula, ¿ok? Igualmente, los conos también va a haber en la periferia, pero muy dispersos, o sea, pocos. Y todos tenemos un punto ciego, un punto donde no vemos, que se llama punto ciego. Y eso es debido a que en ese punto es donde hay un agujero, por así decirlo, en la retina, donde pasan solamente las fibras nerviosas que conforman el nervio óptico. Todos tenemos un punto ciego, nada más que no lo vemos. O sea, nosotros no vemos una mancha ciega de un ojo en un punto específico porque nuestro cerebro ya acostumbra a, digamos, completarlo. ¿Ok? Además que también hay un estado mínimo que no permite que se vea efectivamente ello. Los núcleos de los fotorreceptores es la capa nuclear externa y la retina periférica hay más bastones que conos. En la mácula hay más conos que bastones. ¿Se entiende? En la mácula, que es el área central de la visión, hay más conos que bastones, pero en la periferia hay, pues, fuera de la mácula, hay más bastones que conos. Y en la fobia, que está dentro, en el centro de la mácula, efectivamente en la foviola, no hay conos de luz azul. O sea, que no capten la luz azul. ¿Ok? La capa nuclear interna la conforman todo este tipo de células. No me interesa que lo sepan, nada más que existe esa capa nuclear interna. Y obviamente nuclear interna significa que son núcleos de células. En este caso las horizontales, las bipolares, las amacrinas y las de Müller. Las células ganglionares son las otras células importantes, ¿verdad? Que van a encargarse entonces de transportar ya ahora sí el impulso nervioso hacia el cerebro, ya que ellos van a conformar el nervio óptico. Y están ausentes en la fobia. O sea, la fobia es tan delgada, ¿verdad? Y para ser delgada, lo que hace es que las células ganglionares están hacia los lados, pero igualmente llevan el impulso nervioso de los conos que se encuentran en la foveola. ¿Ok? Igual, y la última capa, pues la capa, aquí está la capa de fibras nerviosas y la de aquí sería la limitante interna. ¿Ok? La capa esa de fibras nerviosas, como mencionamos, formada por los axones de las células ganglionales, convergen en toda la retina hacia la salida del nervio óptico en forma radial, formando el nervio óptico. ¿Ok? La mácula, como mencionamos, mide aproximadamente 5 milímetros y nos da un campo visual de 18 grados. En cambio, la fobia central, que es el área de mejor visión, tiene una depresión de 1, que es una depresión, perdón, no es que tiene, es una depresión que tiene 1,5 milímetros y el campo visual es de 5 grados de visión, ¿sí? La depresión obviamente se debe al desplazamiento centrífugo, o sea, salen del centro las células de la retina, inclusive las células ganglionares. Es el área de mayor agudeza visual, no contiene bastones como mencionamos, y la parte central de la fobia no contiene para la luz azul, que es la foviola, ¿verdad? Y no hay vasos sanguíneos. ¿Por qué no hay vasos sanguíneos? Porque la retina es tan delgada que se nutre solamente del corio capilaris. Eso lo que hace realmente ser un sistema de protección. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una oclusión, o sea, la arteria central de la retina se tapa,
Entonces, si toda la retina requiere de esa arteria, ¿qué va a pasar? Porque es una sola que entra por el nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa si esa arteria se tapa con un coágulo, por ejemplo? Se perdería toda la visión. Y no es así. Podría quedar la parte de la visión central de la fóvea, ya que esta no se nutre de esa arteria central de la retina, que es una sola la que entra al ojo, sino que se alimenta del corio capilaris. Y el corio capilaris básicamente son los vasos más pequeños de la coroides. Y si recuerdan, la coroides es alimentada por varias arterias. Las arterias ciliares posteriores cortas, las arterias ciliares posteriores largas y las arterias ciliares anteriores. O sea, hay varias arterias que vienen obviamente todas de la arteria central, de la arteria oftálmica. Ahora, si se tapa la arteria oftálmica, ya ahí sí la cosa se fregó, porque de ahí salen todas las otras ramas, ¿verdad? Muy bien. Aquí vamos a ver un corte histológico. Aquí se van a observar aquí los conos y los bastones, ¿ok? La membrana limitante externa, los núcleos, las plexiformes y estas son, por ejemplo, los núcleos de las células horizontales. Y aquí vamos a ver entonces la capa de células ganglionares y aquí va a estar la capa de fibras nerviosas. Esto básicamente es una imagen que hacemos ya hoy día de la retina, se llama tomografía óptica. Y vamos a observar entonces las diferentes capas. Esto ya es una aplicación clínica, esto no tiene nada que ver con la anatomía per se, pero es un corte anatómico óptico porque está hecho básicamente de luz, ¿ok? Y vamos a observar aquí, por ejemplo, las diferentes capas de la retina, las 10 posibles capas. Y aquí vamos a observar el área de la fóvea, la parte más delgada, ¿ok? Cuando hay patología a nivel de la retina, podemos observar, miren por ejemplo aquí que tenemos, esto que se observa aquí es la hialoides posterior. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del vitrio, el vitrio está envuelto, o esa gelatina del vitrio posterior está envuelto de una cápsula que se llama hialoides, y la hialoides en la parte anterior se llama la hialoides anterior, y en la parte posterior, hialoides posterior. Esta es la hialoides posterior. Esto es importante porque ella con el tiempo y con la edad se desprende de la retina. Y este punto que está adherido aquí puede producir tracción o puede alar la retina, produciendo o un agujero macular, que sería que se rompe la retina aquí en la fóvea, o puede producir un edema macular, como por ejemplo aquí. Aquí vemos un edema macular. Vean cómo la retina, en vez de venir y hundirse, se levanta y se forman como estos agujeros. Agujeros, o no son agujeros realmente, son como bolsas de agua o de edema. Y miren, inclusive aquí, esta es la capa, sabemos aquí que está el epitelio pigmentado, esta es la coroides. Entonces sabemos que aquí hay un problema, probablemente una vascularización o un déficit, ¿verdad?, de la barrera hematoacuosa que está permitiendo líquido. No es por tracción, porque aquí no se ve la tracción. Aquí, por ejemplo, aquí sí hay un agujero macular. Vean cómo aquí todavía la hialoides está pegada y está jalando o alando la retina hacia acá, y la otra porción alando la retina acá. Y lo que hizo fue que se separó, o sea, se abrió. Lo normal es que se vea de esta manera, ¿ok? Aquí en este caso, muy probablemente, aquí visualmente, vean cómo aquí se ve el agujero y vean cómo aquí el agujero fue cicatrizando. ¿Qué es esto? Esto básicamente es el control de un paciente con un agujero macular que se le hizo una cirugía para soltar estas tensiones o estas adherencias que estaban alando para que ella volviera y se cerrara nuevamente, ¿no? Bien, vamos a terminar entonces con la neurooftalmología. Creo que el primer slide es el más importante, pero en general vamos a mencionar de todo un poquito. Esta parte del lado derecho, óbienla porque esto es cuando hablamos de patologías y no es patología, sino queremos ver la parte de anatomía, ¿sí? Si recuerdan, habíamos hablado en primer lugar, este sería el globo ocular, ¿ok? Y la retina tiene dos porciones, o tres, cuatro realmente. ¿Qué quiere decir? Tenemos la parte nasal o de hacia adentro de la retina, la parte temporal, la parte superior y la parte inferior. Hay que recordar que la retina va a captar lo que está viendo de frente. ¿Eso qué quiere decir? Que la parte nasal de la nariz de la retina está viendo lo que está del lado temporal. La parte temporal de la retina está viendo la parte nasal de la visión o del campo visual. Igualmente ocurre, ¿verdad?, con el otro ojo. Yo les había dicho, ¿verdad?, que la retina o el nervio óptico, cuando está en este punto, ¿verdad?, el nervio óptico hace un decruzamiento. Y ese decruzamiento se llama quiasma óptico, ¿sí? Recordamos entonces, ahora sí, que ese decruzamiento que se va a dar quiere decir que las fibras nasales
que están viendo la parte temporal, porque por eso es que la flecha está invertida, del campo visual, es la que se cruza hacia el otro lado. O sea, las fibras nasales de ambas retinas, o sea, de las células ganglionares que se forman, van a cruzar hacia el otro lado. Y como les dije, este punto de decruzamiento se conoce como quiasma óptico. Y que ya después ya no se llama nervio óptico que ocurre ese decruzamiento, sino vía óptica. ¿Ok? Entonces, como vamos a ver, la célula ganglionar, esa que vimos de la retina, ¿ok? Que forma el axón, que forma el nervio óptico, viaja, sigue siendo el mismo axón, es un axón largo. Luego cruza y continúa y continúa y continúa hasta entonces un relevo y ahora sí con otra célula nerviosa. Y eso se da en una parte del cerebro que se conoce como cuerpo geniculado lateral. ¿Ok? Entonces el cuerpo geniculado lateral sale la otra neurona, ¿ok? Que viaja y viaja hacia la parte posterior del cerebro, en la corteza visual que se encuentra en el área occipital, en el área calcarina, en las áreas de Broca 16, 17 y 18, que son las áreas de visión. ¿Ok? Entonces, si vemos desde el punto de vista visual, ¿qué neuronas están principalmente relacionadas? En la retina, la primera neurona es el fotorreceptor, la segunda neurona es las células bipolares, la tercera neurona es la célula ganglionar. Ahí hay tres neuronas diferentes que forma entonces la célula ganglionar, el nervio óptico, forma las fibras nerviosas y el nervio óptico, y ese nervio óptico viaja hasta el cuerpo geniculado lateral, sería la cuarta neurona, y luego esta viajaría y terminaría haciendo sinapsis en la corteza visual. O sea, hay 4 neuronas que se encuentran en este ciclo de visión. ¿Ok? Muy bien. Ahora, menciono la reacción pupilar porque la reacción pupilar está relacionada con la visión. ¿Por qué? Porque cuando usted ve luz y la retina capta luz y esa luz o ese impulso nervioso llega hasta el cerebro, este manda entonces un estímulo de regreso para que entonces el esfínter de la pupila se contraiga porque hay mucha luz. Entonces, la reacción pupilar, o sea, la respuesta de la pupila, se considera o consiste en un arco, o sea, 4 neuronas que funcionan. Primero, los fotorreceptores. Como dijimos, el fotorreceptor sería la estructura o la célula que capta la luz, ¿sí? Aquí no vamos a mencionar ni las bipolares, ni vamos a mencionar las ganglionares, pero al final esos fotorreceptores van a enviar a través de esas mismas células, ¿verdad?, hacia una parte que se conoce como el núcleo pretectal. ¿Ok? Este núcleo pretectal va a enviar entonces a los núcleos de Edinger-Westphal, que sería la tercera neurona. ¿Para qué? Y eso se envía para ambos lados. Por eso es que cuando usted tiene una respuesta pupilar, la va a tener en ambos ojos, aunque solamente se estimule un ojo. Vamos a ver aquí. Si yo tengo, por ejemplo, este sería, acuérdense que nosotros vemos invertido, o sea, este si está del lado derecho de nosotros sería el ojo izquierdo del paciente. Si yo estimulo aquí, ¿verdad?, la pupila o el ojo derecho, esta pupila se va a contraer, pero esta también. ¿Por qué? Porque el estímulo nervioso o luminoso viaja hacia este núcleo que se llama Edinger-Westphal. Este núcleo entonces manda señales a los dos. Aquí tenemos el estímulo, ¿ok? Y el estímulo viaja, ¿verdad?, hacia el cuerpo geniculado lateral, pero también viaja hacia el núcleo pretectal. El núcleo pretectal entonces envía un impulso de respuesta hacia los dos núcleos de Edinger-Westphal que están aquí. Y estos núcleos de Edinger-Westphal envían el impulso nervioso a el ganglio ciliar. Y el ganglio ciliar entonces envía el último impulso nervioso
hacia el esfínter de la pupila para que se contraiga. Entonces tenemos el fotorreceptor, primera neurona, el núcleo pretectal, segunda neurona, el núcleo de Eydinger-Westphal, tercera neurona, y el ganglio ciliar, cuarta neurona. Y finalmente terminaría en el esfínter de la pupila. ¿Ok? También obviamente el reflejo de proximidad va a producir acomodación y miosis. Pero bueno, eso ya es fisiología. Hasta aquí realmente es la parte principal de lo que es la neurooftalmología. La vía visual y el reflejo pupilar.